El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, y María Santísima nuestra Madre, hemos escuchado de labios del Señor esta exhortación como cabeza de este Evangelio. Mirad que os mando como ovejas entre lobos. Por eso, sed prudentes, es lo que quiere decir esta otra palabra de suyo. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una imagen enérgica de Jesús de cómo es la situación del cristiano en el mundo. Ya la sola imagen te dice. Por eso, ya a continuación, nada más es como concretar eso que en síntesis ha dicho Jesús. Fíjate, ¿qué podemos decir de alguien que no se puede fiar de nadie? Fíjate, dice, no os fiéis de la gente. Uno que está así, que no se puede fiar ni de su familia. Dice Jesús, hasta los hermanos entregarán a los hermanos. Y fíjate, no es para que les riñan, sino para que los entreguen a la muerte. O sea, una situación que aquí Jesús describe es extrema, extrema. Y, por otra parte, de alguna manera, Jesús, también en esta situación que describe de los cristianos en medio de este mundo, de alguna manera también les va a dar el criterio para discernir qué es lo que está diciendo. Aquí dice, por mi causa. Esta es como una llave para entender todo el conjunto de este Evangelio. Mi causa, yo, es lo que está diciendo Jesús. Su palabra, su Evangelio. Todo el Evangelio, toda la predicación de Jesucristo tiene un conjunto armonioso, pero sobre todo la clave de bóveda, ¿no? Es el punto de apoyo donde está apoyada toda la fe de la Iglesia, es Jesucristo, su palabra, Él. Y dice Jesús, aquí, queridos hermanos, que muchas veces, o algunas veces, no sabemos cuántas, por seguirle a Él con un amor continuado, es decir, hoy, mañana, pasado, un amor que se ha entregado a Él. Eso es la fidelidad. Amo hoy, mañana también, pasado también. Muchas veces, por ese tipo de amor, no seremos comprendidos por este mundo. No seremos comprendidos. Y se puede llegar incluso hasta este extremo, que por amarle a Él, por seguirle a Él,
por predicarle a Él, por obedecerle a Él, debemos tener hasta enemigos a un hermano, a unos hijos, hasta a los padres. Fíjense que estas palabras son impresionantes, son impresionantes. Y esta que pone al final, todos os odiarán por mi nombre. Impresiona. Por eso, cuando uno escucha esto, que el seguidor de Cristo a veces va a tener que verse solo, rodeado de enemigos, no nos extraña esto que dice aquí Jesús, os mando como ovejas entre lobos. Como ovejas entre lobos. ¿Qué puede hacer una oveja ante un lobo? Nada. ¿Qué podía ser un pastor, David, un jovencito, ante un guerrero veterano de más de 2 metros? Nada. Pero David se enfrentó y David lo venció. Una oveja ante un lobo. ¿Qué podía ser Jesús él solo ante los poderosos de este mundo? Fue devorado. Pilato lo aplastó, Caifás también, Herodes desprecia a Cristo. Es decir, el poder de este mundo lo aplasta. Entonces, fíjate, cuando aquí Jesús dice, sed prudentes como serpientes, no nos está diciendo que debemos ser muy inteligentes, muy habilidosos, muy así, políticos para saber, a ver cómo siempre me salvo de las situaciones, cómo soy astuto. No, no quiere decir eso. La prudencia cristiana, esto es importante, la prudencia cristiana no significa cómo yo saltarme todos los problemas, incluso haciendo trampa o mintiendo. ¿Cómo superar las dificultades de cualquier manera? No, no quiere decir esto. Fíjate que de manera intuitiva decía San Juan Clímaco que si el cristiano, fíjate, dice, tiene el temor de Dios, la plenitud del temor de Dios, desaparece ante él toda clase de temor. Ante una situación difícil, el cristiano, si tiene ese temor de Dios, que es el amor a Dios en plenitud, no teme a nada ni a nadie en este mundo, porque sabe que al único que va a dar cuenta es a Dios. Por eso la prudencia cristiana es cómo obro yo aquí y ahora con una conciencia verdadera y recta, una conciencia verdadera, sin engañar, sin engañarme, ni a mí ni a nadie, sin torcerme. A veces encontraré una manera de salvar el pellejo, pero a veces no, y hay que poner el pellejo en el asador. Esos son los mártires. ¿Por qué? Porque el cristiano es fiel a Dios, y si puede, salvará el pellejo y seguirá siendo fiel a Dios. No traicionará a Dios, pero si es necesario, como Jesucristo, va a la cruz, va a la cruz. O sea, ser prudente es esto, tomar decisiones concretas que no se desvían de la fidelidad a Dios. A veces hay consecuencias terribles, a veces no, a veces no. Esto no es lo mismo que vemos a veces en el mundo, como la gente es tan habilidosa que haciendo hasta trampas consigue sus propósitos. Eso no es cristiano, no es cristiano. Y Dios, queridos hermanos, al que obra así, a veces le salva,
como a David. Se enfrenta ante un gigante, que él es un chiquito, ni siquiera guerrero, desarmado, pero con una piedrecita derriba a ese hombre. ¿Por qué? Como él mismo dice, yo voy en nombre de Dios, voy en nombre de Dios. Es decir, estoy aquí porque Dios, yo defiendo su causa. Y el otro no. Y por otra parte, ser sencillos como palomas. Fíjate, es un contraste. Ser prudente, sencillo como una paloma. Eso ni siquiera es para ponderar la sencillez de una paloma. Con esto Jesús no nos quiere decir que hay que ser ingenuos. Eso no es la sencillez. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que obremos, cada uno de nosotros obremos con esa pureza de intención, con esa pureza de conciencia, que no tengamos doblez a la hora de hacer las obras, todas nuestras obras. Y en esa indefensión de esa pureza de intención, Dios está detrás. Dios está detrás. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen, pidamos al corazón de Jesús que en nosotros reine un amor grande a Dios. Un amor que no es solamente un sentimiento. El amor, ante todo, es adhesión a alguien, adhesión a un mensaje de ese alguien. Por eso es adhesión a Cristo, adhesión a su mensaje, es adhesión a alguien. Por eso requiere fidelidad, obrar continuamente, hoy, mañana, y que nos dé también la luz para saber obrar cotidianamente, y si hay que arriesgar el pellejo, que Él también nos ayude, que Él también nos ayude, sabiendo, fíjate, que nuestro juez no son ni los políticos de este mundo, ni los poderosos de este mundo, sino que nuestro juez es Dios, es Él, a quien en definitiva vamos a rendir cuentas. La vida la tenemos aquí, colgada de un hilo. En cualquier momento vamos a la presencia de este juez soberano. Si estamos obrando conforme a lo que nos dice nuestro dueño, por eso puedes estar tranquilo, puedes estar tranquilo. Que la Virgen Santísima nos ayude a tener esta prudencia y también esta sencillez. Amén.